Funciones seno, coseno y tangente. Análisis de sus gráficas. En este momento tenemos la función seno y observamos la gráfica que se desarrolla desde el círculo unitario. En este caso, como se observó en el video que nos muestra el desarrollo automático de la función, los valores de la función seno se toman verticales y estos valores se proyectan hacia el desarrollo del plano cartesiano. Algunas de las características de la función seno son las siguientes. El rango. El rango corresponde a cuál es el intervalo desde donde se desplaza la función hasta donde va. Entonces, si observamos, ella va desde -1 hasta 1. El valor inferior es -1 y observemos que estas curvas solamente llegan hasta -1. Ella es infinita, así como la tenemos, seno de x, y el punto más alto lo toma en 1. Siempre va a llegar hasta 1 y empieza a descender. Otro elemento es el dominio. Inclusive antes del rango determinamos cuál es el dominio. El dominio son todos los números reales, porque para cualquier valor real la función existe. El punto máximo y el punto mínimo pues también corresponden al punto mayor y el menor del rango que señalábamos hace un momento. El punto mínimo en este caso es -1 y el punto máximo es 1. Ella es continua, como dije hace un momentico, ella es infinita, es continua además porque no tiene cortes, es decir, no hay un espacio en el cual observemos que la gráfica, por ejemplo, llegó hasta este punto y tenga un corte y continúe. Entonces, por eso se habla de la continuidad. Es creciente y decreciente a su vez. Por ejemplo, tomando este pedazo de aquí, a partir de 2pi, ella crece hasta el punto máximo, donde empieza a decrecer hasta el punto mínimo. Tomando este punto de referencia, vuelve a ascender o a crecer. Entonces ella crece y decrece en partes. Y la amplitud corresponde a el punto o a la medida, porque la amplitud es una longitud, a la medida que toma la función desde 0 en el eje Y. Entonces, por eso aquí está señalado esta medida de 0 a 1. La amplitud de ella entonces es de una unidad. La función seno es periódica y su periodo es 2pi. ¿Por qué 2pi? Esta parte que está desde 0 hasta 2pi está con un color diferente para mostrar que esa es la parte que se va a repetir. ¿Dónde se empieza a repetir? Precisamente aquí en 2pi. Entonces, entre 0 y 2pi es la función. De ahí en adelante o de 0 hacia atrás es la repetición. Entonces, aquí si nos vamos hacia el lado negativo, de 0 a -pi serían, recuerde, 180 grados, y menos 180 grados a menos 360 grados encontramos nuevamente -2pi. Hasta este pedazo tenemos nuevamente otra fracción de la misma función. Entonces, este pedazo que está señalado aquí con el corchete es el pedazo que se está repitiendo. Y el periodo es de dónde a dónde se está repitiendo. Entonces, se está repitiendo en 2pi, es decir, en una vuelta completa. ¿A qué se refieren los ceros o raíces? Se refieren a estos puntos que es donde la función corta al eje X en este caso. Entonces, ella corta al eje en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, es decir, que cada 180 grados la está cortando. O, como se manejan las gráficas, cada pi. 2pi, 3pi, entonces aquí sería 4pi, etc. ¿Qué significa que sea simétrica?
respecto al origen. Cuando hablamos de simetría, nos estamos refiriendo a algo similar, a un reflejo. En este caso, tenemos aquí arriba la función en un cuadro pequeño, la función completa, pues en el trozo que estamos tomando como ejemplo. ¿Qué hicimos aquí para identificar la simetría? Tomamos este primer trozo y lo giramos. El eje lo tomamos desde el punto 0, 0 del plano cartesiano. Entonces el eje estaríamos ubicándonos aquí en este punto. Lo que hicimos fue cortar este pedazo de la izquierda y girarlo. Entonces lo giramos en este sentido para poder entender que son simétricas al observar esta curva que aparece de esta manera y que si la ubicamos encima de ella vamos a tener la misma curva. Entonces por eso se habla de que el eje de simetría es el punto cero o el origen, porque al hacer el giro y superponer una en otra nos va a dar la misma forma de la gráfica. Miremos una aplicación de estos elementos en una situación cotidiana. Nos están mostrando una gráfica. Estas gráficas, tanto la del seno como la del coseno, se le llaman sinusoidales. Ellas nos generan ondas, como las ondas que vemos cuando en un estanque tiramos algo o tocamos el agua quieta con el dedo, que se generan ondas. Esas ondas son estas mismas sinusoidales. Pero en este caso nos está hablando del comportamiento de la población de ranas en un estanque. Hay que tener en cuenta las dos variables, y una es que en el eje X tenemos los meses y en el eje Y tenemos la población. Es decir, que la función está dada por la población. Aquí, al ver la gráfica y comparándola con los elementos, tenemos el valor mínimo, valor máximo. Tenemos también la amplitud. La amplitud, entonces, miremos en dónde se repite este corte. Entonces, esta amplitud, el periodo. La amplitud, entonces, es esta distancia. Y en este caso nos está hablando de meses, entonces aquí tendríamos 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7, 8 meses en adelante. Entonces algunos elementos son: la población máxima son 8.000 ranas. ¿Por qué? Aquí tenemos 2.000, 4.000, aquí serían 6.000 y aquí tendríamos 8.000. Ese es el punto máximo. Entonces la población máxima son de 8.000 ranas. ¿En qué tiempo? Pues aquí lo tenemos, entre el primer mes y el quinto mes. Es decir, cuando llegamos al primer mes tenemos una población máxima y también la tenemos en el quinto mes. La población mínima, de la misma manera, entonces se analiza y aquí tendríamos 4.000, que corresponde al valor mínimo. 4.000 ranas. ¿En qué mes? En el mes 3 y en el mes 7. ¿Cuál era la población inicial? Está aquí. La población inicial eran 6.000 ranas, 6.000 individuos. ¿Y cuál es el periodo? Entonces, como les decía, aquí tenemos periodo. Periodo se denomina generalmente con T mayúscula y el periodo corresponde a este ciclo. 1, 2, 3, 4. 4 meses. Aquí ya lo tenemos. El crecimiento. Durante el mes 1, miremos aquí, a partir de 0, el mes 1 ella crece. Creció la población de ranas. Disminuyó entre el mes 1 y el mes 3. Y vuelve a aumentar entre el mes 3 y el mes quinto. Disminuye la población de individuos entre el mes quinto y el mes 7 y así sucesivamente. Esa es la forma
como vemos una aplicación de estos elementos de una función. Tenemos aquí nuestra función coseno y su forma general es y igual coseno de x. Esta forma es la que nos genera la gráfica que tenemos en este instante y que nos sirve para comparar con otras funciones, ya sea en la aplicación. Las proyecciones se hacen de manera horizontal. Entonces aquí, por ejemplo, de 0 del punto central de la circunferencia al punto 0 corresponde a la medida que hay en el eje vertical entre 0 y 1, que a la larga, como en el seno, se convierte en nuestro punto máximo de la función. Algunos de los elementos son muy similares, prácticamente iguales a los de la función seno. Tenemos el rango y el rango corresponde a la ubicación de los puntos máximos y mínimos de la función, que también son -1 y 1. Es una función continua, ella no tiene cortes, como se indicaba hace un momento, es infinita y es creciente y decreciente a su vez porque tenemos estas curvas. En ondas, las partes más altas se les llaman crestas y en este momento desde una cresta empieza a descender y desde un valle, que es la parte mínima, asciende. El dominio son todos los números reales. La función coseno existe para todos los ángulos y se puede comprobar en la calculadora al hacer el ejercicio de hallar el coseno de cualquier ángulo o de cualquier valor, cosa que no sucede con otras funciones. La amplitud, igual que en el seno, es de una unidad. Recuerden que se toma desde 0 hacia el eje Y. Esa nos da la medida de la amplitud. El periodo, al igual que en la función seno, corresponde a 2pi. Observemos que si hacemos un corte aquí en 0 y en 2pi, esa forma que parece una taza se nos repite a partir de 2pi, inclusive antes de 0. Y así sucesivamente. Repito, es infinita. Y en el caso de los ceros o de las raíces, son los puntos en los cuales la función está cortando al eje X. Cuando hablamos del eje de simetría, vamos a hacer un ejercicio mental y es, tomamos el eje Y suponiendo que es una hoja de papel, vamos a doblar por ese eje y las dos partes, tanto el lado derecho como el lado izquierdo de la gráfica, van a quedar una sobre la otra, superpuestas de manera exacta. Por esa razón, el eje de simetría en el coseno es el eje Y. Función tangente. Tiene su forma básica y igual a tangente de x. Si observamos la imagen, encontramos que ya no tiene mucho parecido con las funciones seno y coseno porque en estos dos ángulos pi medios y 3pi medios, esa función no existe. ¿Por qué no existe? Gráficamente observemos que para cualquiera de estos ángulos se hacen unas proyecciones hacia el eje vertical Y. Esa medida es la que se toma para poder llevarla al lado derecho del plano y graficar. En el caso de 90 grados o pi medios, esa proyección nunca se va a encontrar con el eje Y, porque ahí se da el fenómeno de que son dos rectas paralelas. Entonces, el paralelismo indica que cuando dos líneas son paralelas es cuando ellas nunca van a tener un punto de intersección. Si nosotros hacemos el ejercicio también para 3pi medios, es decir, 270 grados, vamos a encontrar que esa proyección tampoco va a encontrarse con el eje Y. Por lo tanto, para esos dos ángulos, en una vuelta,
no vamos a encontrar función y así es que se da ese lapso o ese corte o ese espacio que encontramos en estos dos puntos. Si generáramos una segunda vuelta, pues entonces tendríamos para ángulos de 450 grados y así sucesivamente. Miremos algunos elementos. Tenemos entonces el periodo. El periodo lo vamos a visualizar desde el punto 0, desde donde inicia la función en 0 grados. ¿Y qué sucede de ahí en adelante? Que cuando llega o se acerca a 90 grados, la función no existe, pero ella vuelve a llegar a 0 cuando estamos en pi, es decir, en 180 grados. Lo mismo sucede a partir de pi, iniciando en 0 y volvemos a encontrar que retoma 0 en 2pi. Y esos ceros pues corresponden también a los ceros o las raíces de la función, que recuerden que son los puntos del eje X donde se ha intersectado con la función. Es creciente, ella, por ejemplo, arrancamos desde 0, ella va creciendo y donde la encontramos aquí abajo, ella viene creciendo a pesar del corte que tuvo o del salto que tuvo en pi medios, porque recordemos que para pi medios la función no existe. Ella, como no toca al eje vertical en pi medios, lo que hace es acercarse tanto que pareciera que quedara pegada a ese eje, pero ella no lo toca. En este caso, hablamos de que ella tiene asíntota vertical, porque se acerca a una línea vertical del plano o a un semieje del plano, que en este caso es el semieje que pasa por pi medios. Ahí se acerca, ella aumenta y se acerca, pero no corta, no cruza. Por esa razón, en la calculadora encontramos que si digitamos tangente de 90 grados, la función no tiene un resultado. Si hacemos el mismo proceso que en la función seno, hacemos un recorte suponiendo que sea papel y la superponemos, nos va a dar exactamente igual. Bueno, estos son los elementos básicos de las gráficas de las funciones seno, coseno y tangente y que se pueden aplicar en cualquier caso, como lo vimos en la de las ranas.